Heavy Machine Gun. Y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho esta Neo Geo, cómo nos viene de las manos del amigo Keiko, que nos viene perjudicada con unas manchas aquí, unos destrozos que tenía la consola, la hemos capsulado con barniz y cómo la hemos igualado y recuperado su aspecto más o menos original, salvándole sobre todo, que era lo más importante, salvarle la serigrafía, muy difícil de conseguir, ¿vale? Yo no os entretengo más y adelante vídeo. Callaros, que empieza. Hola, buenas, soy Kulzar y hoy vamos a hacer una Neo Geo. Tranquilos que no la vamos a pintar, esta no, pero más adelante sí que pintaré una que es mía. Esta nos la manda Repara Retro, ¿vale? El amigo Keiko que repara consolas, que ahora pondré unas imágenes de su Instagram, ¿vale? Que ha empezado hace poquito y a ver si le podemos ayudar y yo dos o tres cosillas que le he visto reparar muy bien. Hace poco reparó una Wonder Mega de un amigo mío, de Chisco, ¿vale? Que luego pondré un vídeo al final del tutorial de, bueno, él dando las gracias a nosotros y hablando también un poquito de Keiko, ¿vale? Pero bueno, antes que todo hay que repararla. ¿Qué le pasa a la consola? Voy a poner unas imágenes, ¿vale? Yo no sé bien qué ha pasado un poquito de todo, ¿vale? Yo por lo que veo aquí es un líquido abrasivo que se ha tenido que caer, ya ha fundido un poquito el plástico, se ha levantado pinturas de algunas zonas, etcétera, etcétera, varias cosillas. Solo nos ha mandado la carcasa, yo ya le he desmontado, digamos, la cartuchera y también le vamos a hacer lo mismo. ¿Qué le voy a hacer para repararla? Hay que tener en cuenta que esta consola es muy antigua, es casi imposible obtener nada de ella, así que tenemos primero que capsularla. Me explico, vamos a protegerla primero. Habrá que, para que no perder todas las letras, que hay que hacer plastificar, etcétera, así que la vamos a barnizar. La voy a pasar lo primero a brillo. Bueno, antes de todo hay que limpiarla bien con jabón neutro y agua. Yo lo voy a hacer con alcohol, con mucho cuidado, con un cepillito de dientes, le voy a ir quitando por todas las hendiduras, todas las marcas estas que pueda ser, ¿vale? Y una vez ya bien limpia, tanto la parte delantera como la de abajo, no hará falta que protejamos ni la pegatina. Lo único que voy a proteger de abajo son, para no estropear, digamos, los acolchados que trae, voy a pillar unos de silla que tengo, les voy a desgastar la pega un poco y los voy a colocar encima. ¿Por qué les voy a desgastar la pega? Porque lo mismo al retirarlos podemos estropear los originales y no es mi intención, ¿vale? Así que le pondremos los 4. Si queremos la lijamos un poquito también se puede lijar, que no repercute en nada, y la vamos a barnizar. Una vez barnizada, ¿vale? Veremos, pasándola a brillo vamos a ver todos los defectos. Es más fácil ver los defectos en brillo que en algo mate. En algo mate se nos pueden escapar muchas cosas, aunque es difícil porque se ve bien todo lo que tiene. Pero lo que voy a hacer es, al pasarla a brillo, al día siguiente veremos todo. Y donde haya una picada, etcétera, vamos a ir rellenando con gotas de barniz. En las zonas donde está más defectuosa vamos a volver a lijar, pondremos gotas de barniz o tiraremos otro pulverizado de barniz. Y así 1, 2, 3 veces las que hagan falta. Es un proceso lento, pero no es difícil y veréis que es muy sencillo. Solo vamos a utilizar barniz, ni color ni nada, ¿vale? Y entonces ya luego, más adelante, la iremos matizando, como hice en el vídeo de la Wonder Mega. Una vez ya le tengamos, digamos, recuperada la apariencia, tenemos que recuperar el aspecto y será matizándola a base de pulverizados de barniz, ¿vale? Bueno, yo lo dejo aquí, me voy a poner a limpiarla bien con el cepillo, con alcohol y ya nos ponemos a barnizarla. He decidido barnizarla sobre todo por las letras. Si yo supiera que hay alguien que las hace, también hay que contar que todas tienen el mismo, han amarilleado todas igual, por igual. Si ponemos unas nuevas, se va a notar mucho. Se va a notar mucho. He visto que hay un chico que las hace, que yo para la mía, cuando me la pinte, que yo me quiero hacer una, lo más seguro que sea en blanco, ¿vale? Y he visto las letras que las hacen, pero las hacen cromado, no las hace en este tono dorado, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué le podemos hacer al amigo Keiko y veréis cómo sencillamente
Vamos a recuperarla entera. Habrá gente, como siempre digo, que la prefiere así. Que o es original, que estoy haciendo un sacrilegio, que me la voy a cargar. Sí, puede ser que tengáis razón. Yo si la tuviera en perfecto estado, la verdad que no la tocaba. Pero teniéndola así, sí. Si ahora mismo este chico me la manda perfecta, soy el primero que le insiste 2 o 3 veces. Si estás seguro que la quieres pintar, estás seguro que... Vale. Yo siempre evito... Pintar siempre tiene que ser lo último, que es cuando ya es irrecuperable la pieza. ¿Vale? Así que, ante todo, vamos a intentar arreglársela bien. Bueno, y una vez ya bien limpia, y ya le hemos colocado los soportes para pintarla, ¿vale? La he estado limpiando con alcohol y me daba cuenta que había en zonas donde se me quedaba pegajosa. ¿Sabes? Donde esta consola, lo que he comentado antes, le han tenido que tirar algún producto abrasivo y ahora ya, cuando me he podido fijar mejor, hay por zonas donde se han comido la pintura. Es que no es una... no sé si es pintura o era una protección que le daban al plástico. Es como una capa muy fina que lleva el plástico, ¿vale? Para proteger o no sé bien yo la función que tenía, pero se la han llevado en varias zonas y han tenido que trabajar con un producto, no voy a decir disolvente, ¿vale? Pero bueno, aquí esto me suena... ¿Veis? Esto de aquí yo creo que puede ser hasta superglue. ¿Sabes? Que le hayan intentado poner para rellenar algún arañazo que tiene, ¿vale? Bueno, quitando eso, y aquí se está levantando la capa de barniz o el protector que tenía. Bueno, pues alcohol yo no le daría cuando la encontrarais así que recomiendo mejor el jabón neutro, que le haremos menos daño. Pero está, ya os digo, que pegajosa en algunas zonas, ¿vale? Bueno, yo me voy a poner a darle el barniz y le daremos, como siempre, en 2 capas. Ahora le aplicaré una y luego le daremos otra. Y os enseñaré cómo iremos, cómo ha quedado, cómo le hemos subido el brillo, si se nos marca malos defectos o no. Y ya día siguiente iremos rellenando los defectos con gotas de barniz, etcétera, y lijaremos y volveremos a barnizar o a matizar. Ya iremos viendo, ¿vale? Bueno, yo me pongo a darle. Vamos a empezar aquí. ¿Vale? Una capa fina. Y mirad, ahora cambiaré la cámara para que lo veáis mejor todo, ¿vale? Y entendáis la contaminación que nos está pasando, por lo menos en esta pieza, ¿vale? Cambio la cámara y ahora lo explico. Bueno, pues una vez de vuelta, espero que se esté viendo bien, a ver si puedo enfocar. Mirad, he pintado la zona de la cartuchera y mirad qué nos ha pasado. ¿Veis esta rugosidad, a ver si se puede ver bien en la luz, espero que lo estéis viendo bien? Todo esto es contaminación. Esto es de un producto que han tirado, os diría que de silicona, etcétera, y está contaminada la consola entera. Entonces, siempre que tiramos una aplicación de estas, hay que hacer una toma de contacto para que nos agarre ahora la pintura. ¿Toma de contacto qué es? Yo le he tirado un pulverizado y tengo que dejar que se aposente, que se vaya abriendo, se vaya estirando, ¿vale? No nos podemos, ya una vez hemos empezado un proceso de esto, tenemos que terminarlo, no nos podemos quedar a medias y hostia, no, ya no lo hacemos, no, siempre soluciones, ¿vale? He desconectado el compresor para que nos suene y vamos a darle la primera mano a la consola, ¿vale? Y lo que ha pasado aquí seguramente nos pase ahora en las otras piezas también, ¿vale? Vamos a abrir abanico y vamos a tirar un pulverizado muy fino, por aquí, fino, vale, haré solo esta, ¿vale? Primero. Y ya vamos viendo lo que nos está pasando ahí. Y ya nos está marcando más defectos todavía. Mirad, si os fijáis, no sé si se apreciará bien, voy a girar, a ver si la puedo poner a la luz. Donde no hay pintura, donde hay defecto, digamos, es donde más se marca, ¿vale? Vamos a dejar pasar, y ahora le voy a dar a la otra, y voy a dejar pasar 5 minutos. Y le volveré a dar una buena mano a esto, a esta, a todas. Dejaremos pasar 10-15 minutos y le daremos la capa final por hoy. Y ya a partir del día siguiente vamos a ir trabajando, ¿vale? Y ahora le voy a dar también una mano a esto. ¿Vale?
Esta es la que menos contaminación tiene, ya que estoy pintando y estoy viendo yo. ¿Por qué es la que menos contaminación tiene? Porque no la han limpiado, no le han tirado el producto. El producto solo se lo han tirado a la parte de arriba. Y es lo que nos ha pasado. Pero no hay problema. Yo ahora voy a dejar pasar 10-15 minutos, hay ahora 5 minutos y le damos una capa. Dejaré pasar 10-15 minutos y daremos la capa final, que sí que la grabaré para que veáis cómo está la cosa. Bueno, vamos a recordar. Le dimos una mano, dejé pasar 5 minutos y le di una buena mano. Y mirar cómo está, ¿vale? Todo lo que ha salido, más o menos, lo tenemos que esperar porque son siliconas, es contaminación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora hay dos opciones. Le damos la segunda mano y estas siliconas al día siguiente las vamos rellenando, o lo que yo voy a hacer es más o menos a las más gordas, las más que vea, las vamos a tocar, ¿vale? Con los dedos limpios, por eso, ¿eh? Vamos a ir tocando todas las siliconas que podamos, ¿vale? Que veamos. ¿Por qué? ¿Qué le estamos haciendo? Estamos llegando al fondo de unas siliconas como si fuera un surco, ¿vale? Y tenemos que llegar al fondo. Tocar el fondo del surco para que ahora con la nueva capa de barniz que le demos, barniz, color, lo que sea, ¿vale? Se nos iguale lo mayor posible. No va a quedar perfecto, ¿vale? Al día siguiente se tendrá que retocar, se tendrá que lijar, etcétera. Pero nosotros ya tendremos protegido lo que queremos, lo que nos interesaba, que eran las marcas de Neo Geo, etcétera, todas las letras, ¿vale? Que no nos suceda nada, que no se nos deteriore más. Y encima el barniz está perfecto para aplicar. Cuando tocamos el barniz y se despega así un poquito y se desprende, no sé si lo podréis ver, voy a acercarme todo lo que pueda. ¿Veis que se desprende estos hilitos así? Es que está perfecto. Que ahora tiraremos una capa y esto nos va a agarrar, vamos, perfectamente. Y vamos a ir tocándolo todo. ¿Vale? Como es una pieza muy grande, pues nos va a llevar un tiempo. Pero vamos tocando. Y otra cosa, hoy, cuando acabemos de barnizar, le quitaré los topes, ¿vale? Y mañana le pondremos topes nuevos para que no se peguen ni nada. Y así es lo que vamos a ir tocando, que sé que cuesta de entender y decir, ¿eso va a quedar bien? Esto va a quedar perfecto. Bien, ¿no? Ya veréis todas las cositas que hay y cómo nos van a quedar. Vamos quitando, quitando. Lo jodido lo tenemos en esta, en la grande. Las otras no tienen nada. Vamos mirando por diferentes zonas. Por aquí también vamos palpando, vamos tocando. Cada vez más, más, más. Ya digo yo que esta consola la vamos a tener que hacer en 2 o 3 veces. De barnizarla, ¿eh? Así que tranquilos, tampoco hace falta... Yo ya he tocado mucho. Por ejemplo, aquí también, mirad. Lo voy a tocar casi todo entero, ¿veis? Esta es la tapeta del cartucho. Aquí, aquí, aquí. Lo vamos a tocar todo. Y ahora, aquí abajo, que aquí mira, es que no tiene nada, es que da esta cosa. Esto está perfecto. Bueno, vamos a ver, aquí un poquito. Vale, vamos a tocar. Vale. Y ahora yo ya le voy a dar la segunda mano de barniz hoy. ¿Va a ser definitiva? No lo sé. Depende cómo vea yo que estire, le doy una segunda o una tercera. Ya os lo diré, ¿vale? Yo me pongo, el compresor me parece que está enchufado y bueno, cuando salte, pues me callaré. Vamos a seguir, vamos a aplicarle la otra mano. Va. Una buena mano, despacito, solapando las manos, una con otra. No tenemos prisa. No tenemos prisa ni nadie quien nos la meta. Venga, vamos. Vamos dando, dando, dando. Vale. Segunda mano. Y miramos.
Está mal, pero no lo está tanto. Daremos una tercera. Daremos una tercera. Lo voy a dejar así y de aquí a 10-15 minutos le volvemos a dar. A ver esta. Vale. Y ahora esta. Si esta queda bien con esta segunda mano, no le damos más, ¿vale? Se la dejaremos solo para las de arriba. Vamos, vale. 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 La estoy inclinando para yo poder ver mejor, ¿vale? Bueno, en teoría ya hoy le hemos dado las dos manos de barniz y lo tendríamos que dejar. Pero yo voy a revisar, ¿vale? Y veo, y bueno, todavía se le puede hacer un poquito más. Vamos a ir tocando, por ahí es donde más acumulación de siliconas hay, las vamos a tener que ir abriendo, pero por lo demás está bastante correcta, ¿vale? Al día siguiente habrá que lijarla, etcétera, prepararla, que no todo es... Pero bueno, pero vamos a ir dando, a ver, marcamos así, vale, por aquí, mirad lo que estoy haciendo, paso el dedo, espero que se esté viendo, que yo estoy haciendo como que estáis aquí conmigo y bien, llevo el móvil en la cabeza y no sé si se está viendo todo. Y aquí vamos a abrir, mirar estas gotas, pues las retiramos, las quitamos y ya el siguiente día todo eso lo lijaremos, ¿vale? Y le vamos metiendo así con el dedo, vale. Y a ver aquí lateralmente, vale, esto está bastante bien. En la zona de la cartuchera me han quedado, digamos, 3 así gorditas, que al día siguiente la lijaremos, ¿vale? Lijaremos por el centro también para no engordar, digamos, el pliegue. Y aquí atrás ha quedado una por aquí, ¿vale? Y otra por acá y ya está, ¿vale? No hay... Mira, hay una aquí, que esa la vamos a dejar y vamos a tirar solo encima, ¿vale? Así que yo me voy a poner a cargar, voy a darle ya... Esta es la definitiva. Hoy nos quede como nos quede, pondré luego unas fotos y unas imágenes al final y ya al día siguiente empezaremos a trabajarla, esté como esté, ¿vale? Bueno, vamos a ir ya terminando. Capa definitiva. Vale... Y al día siguiente, todo esto lo vamos a volver a lijar y vamos a volver a barnizar, pero ya no hace falta todo, sino a las zonas, ¿veis? Solo que haya que nivelar, que les falte material, digamos, y así vamos a recrear, digamos, a base de capas de barniz, pero por zonas, solo donde nos haga realmente falsa, ¿vale? Falta que diga. Yo lo dejo aquí. Y ya os lo enseño el próximo día. Bueno, una vez seco,
¿vale? Este es el aspecto. No me pongo a trabajar en esta mesa porque está lloviendo y con las gotas, pues, ¿veis? De lluvia, pues no veremos bien todos los defectos. Pero bueno, al pasarla ya a brillo ya le estamos viendo todo lo que tiene. Por aquí, de marcas. Estos puntitos blancos, esto no es más que al tirarle yo el barniz, el día anterior le empecé a tirar gotas, empecé a tocar por todas partes y le ha entrado algo de aire. Pero bueno, como vamos a lijar, pero ahora ya, por ejemplo, nos marca todos los defectos. Aquí, toda esta zona, también estos desperfectos. Y lo que vamos a hacer hoy es solo lijarla, ¿vale? Vamos a pillar lija con un taco y primero una pasada superficial para que nos vaya cantando todo lo que tiene. Siempre plano, ¿vale? Porque al trabajar en plano veremos todo lo que tiene, ¿vale? Yo le voy a dar una pasada y ahora os lo enseño a cámara, cómo nos va a ir diciendo todo. Esto lo voy a hacer con todas las piezas. La verdad que la de atrás, que la tengo aquí, que me cae agua, la de atrás está bastante bien. La de atrás yo creo que ya le quitaremos las 2 o 3 suciedades que tiene y ya se podría empezar a matizar. Pero esta no. ¿Veis? Mirad. Ahora, aquí ya nos canta estos defectos, esta picada, esta de aquí, esta de allá. ¿Veis? Pues ahora todo esto lo tenemos que dejar lo más liso posible sin comernos toda la capa de barniz, ¿vale? Digamos que el barniz tiene esta capa, pues la vamos a ajustar al mínimo, ¿vale? Se nos quedará algunas hendiduras para adentro y lo que vamos a hacer en esas hendiduras será volver a colocar gotas de barniz y a tirar pequeños pulverizados, pero ya no barnizaremos toda la pieza, no hace falta, porque ya la tenemos protegida, ¿vale? Mirad, este es el desperfecto más grande que hay. Este seguramente en 1 o 2 veces lo tendremos que volver a hacer. Aquí empecé a tocar, a tirar gotas, etcétera, ¿vale? Y lo que me está dando cuenta que esta consola también tiene como una pequeña reparación, ¿veis? Aquí tiene algo quemado, no sé si es algún cortocircuito que haya sucedido, pero es algún defecto que pasó. Pero bueno, no a la estética, simplemente si nos fijamos aquí, hay que fijarse mucho, ¿eh? ¿Veis? No está completamente recta, pero pasa bastante desapercibido. Bueno, yo me lío a lijarla, pondré unas fotos y ya luego pasaremos, digamos, a la cabina a poner las gotas de barniz y a rellenar y a tirar un pulverizado para intentar dejarla ya en la siguiente pasada casi lista. Una vez bien lijado, ¿vale? No voy a engañar, me he tirado posiblemente 40 minutos o 1 hora lijando, porque estos procesos hay que hacerlos ya muy bien. Aquí hay que preparar muy bien porque digamos que ya son procesos finales y hay que dejar la zona muy limpia, muy bien lijada. Ahora pondré unas fotos para que lo veáis. Está completamente liso. ¿Por qué? Porque nos interesa ver los brillos. Donde hay brillo es donde vamos a tener que colocar gota y donde vamos a tener que barnizar, ¿vale? Luego se barnizará toda, pero sobre todo donde hay brillo. Por eso hay que extremar la precaución y lijarlo todo y matizarlo todo por completo. Zonas que aunque no le demos importancia, laterales, etcétera. Lo voy a tener que hacer en 2 o 3 veces. ¿Por qué? Porque esta zona de aquí, ¿vale? Es donde más, digamos, se me ha contaminado. Y claro, no es lo mismo colocar gotas en plano, que las absorberá bien el barniz, que colocarlas, digamos, en vertical, porque al ponerlas caerán. Entonces lo mismo otro día, al día siguiente, ¿vale? Las colocaremos así. Colocaremos así la consola y pondremos, pero eso ya lo iremos viendo, ¿vale? Yo me he puesto la lijado por completo y le hemos dado y le vamos dando repasos. El proceso de limpieza y preparación y lijados para mí es el más importante. Con estos procesos luego el acabado va a ser bueno o medianamente bueno, pero siempre de abajo hay que dejarlo bien, ¿vale? Entonces yo con el cepillo de dientes con alcohol le he ido dando, ahora sí le podemos meter el alcohol que queramos porque ya está protegida la consola, ¿vale? Y le hemos quitado. Entonces me he preparado, esto es el culo de una botella, ¿vale? La he cortado y vamos a tirar el barniz aquí, ¿vale? Esta es la pistola de barniz, y a ver si se ve, se aprecia, ¿vale? Y vamos a tirar un poco de barniz. Y de aquí, con una especie de pincel, digamos, que me he preparado con Tesa, que ahora enseñaré cómo se hace, ¿vale? Cuando cambiemos la cámara, iremos colocando las gotas. Pero antes tenemos a las mismas gotas
que rayarles, digamos, recordamos que una gota es un orificio hacia adentro. Tenemos que rayarlo con la lija y poner la gota encima. ¿Para qué se raya? Para que agarre la gota. Porque podríamos, por ejemplo, ahora poner gotas en brillo y al lijarla al día siguiente, arrancar la gota, llevarnos la gota que hemos puesto. Para evitarlo, rayaremos y de todas formas luego tiraremos un pulverizado. Sé que lo mismo es muy lioso, pero vamos a hacerlo y veréis qué sencillo que es, ¿vale? Bueno, voy a cambiar la cámara y nos ponemos a poner las gotas. Bueno, vamos a ir poniendo las gotas, ¿vale? Con lo que yo lo voy a poner, lo he hecho esto con cinta de carrocero, ¿vale? Esto lo que yo hago es corto un poquito de cinta, pellizco con la uña y lo corto, digamos, en diagonal, ¿vale? No sé si se apreciará bien. Y ahora le vamos dando vueltas. Vueltas, 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 vueltas. Y digamos que nos hemos hecho, entre comillas, para que me entendáis, un pincel de retoque. Con esto mojamos en la gota, e iremos colocando, ¿vale? Bueno, le hemos puesto ya aquí barniz y lo que hay que hacer es ahora, yo voy a cortar un poco de lija, ¿vale? Y a todos los brillitos que veamos, vamos a irlos rayando. Digamos, metiendo en profundidad la lija. ¿Vale? Uy, se me va la cámara. Vamos a irlos colocando todo lo que veamos, ¿vale? Yo ya he hecho estas y ahora voy a colocar gota. ¿Veis? Hay que ser generosos, ¿eh? Se coge y vamos colocando. Espero que se vea bien. Y vamos colocando, 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 colocando. Vale. Volvemos a mojar. Y así vamos a hacer primero con todas. Una a una. Sé que es un trabajo así un poco delicado, pero bueno, la verdad que es muy zen esto, ¿eh? Os relajará muchísimo. Cuando se nos complican las cosas es cuando más, digamos, tenemos que ir ya con cuenta, con más paciencia, más tranquilidad y cometer el mínimo error, ¿vale? Todavía siempre se pueden cometer errores, pero ahora ya digamos que tendrían más peso, ¿vale? Vamos rayando, marcando y vamos a ir colocando las gotas. Y vamos poniendo. También una cosa os digo, si esto no sale bien a la primera, bueno, pues sí, está bien. También nos gusta también que nos salga todo bien, pero así es como realmente uno aprende. Cuando se equivoca, cuando no le salen bien las cosas a la primera, y también como orgullo propio, digamos, es como uno mejor se siente cuando recupera estas cosas así más complicadas, ¿vale? Bueno, después de mi charla, yo me voy a poner a darle gotas a todo y luego os enseño unas fotos y unas imágenes y le damos una capa fina de barniz. Colocamos gotas, le dimos un pulverizado, dejé pasar 10-15 minutos y le he vuelto a dar otro pulverizado. Y he vuelto a colocar alguna que otra gota. A ver si lo puedo poner a la luz y nos vamos fijando, ¿vale? Sigue estando granulada, ¿vale? Y lo mismo tenemos que colocar alguna gota más aquí, etcétera. ¿Veis? La parte de atrás. Estos son gotas que se me han venido para abajo, pero no pasa nada. Aquí tocaremos un poquito. Y no le vamos a poner gota porque no se nos van a caer todas, ¿vale? Entonces lo que haremos será barnizar. Le daremos una última capa de barniz hoy y ya siguiente día
dejaré pasar 24 o 48 horas, ¿vale? Dependiendo de cómo veamos el barniz al día siguiente, lo tocaremos, le metemos la uña y si se marca la uña lo dejamos otro día más, ¿vale? Así que yo la dejaré 48 horas, seguramente, ¿vale? Y le pondremos gotas, digamos, solo en esta zona y acabaremos de darle, digamos, ya barniz, solo brillo a esa parte. Pero tiene buena pinta, ¿vale? Y esto, a esta ya no le voy a dar nada más. Esta ya con las gotas que tiene, la vamos a dejar, las tapas, digamos, y la trasera, como he dicho, que no la vamos ni a tocar. Así que vamos a darle la última de barniz y ya al día siguiente os la enseño y nos pondremos a lijarla. Pero será muy fácil lijarla. Y ya miraremos cuántos defectos tiene. Pero veis, ya hemos rellenado. En estas zonas donde estaban los defectos más grandes, que era aquí y aquí, digamos, ¿vale? En estas dos, es donde había que echar más gotas para nivelar. Pero tiene buen aspecto, ¿vale? Yo voy a darle ya la última de barniz. Vale. La capa gorda. Bueno, pues una vez más ya hemos vuelto a lijarla por completo. Habrá que limpiarla bien porque por aquí, si nos fijamos, hay todavía suciedad, hay polvo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y la parte de atrás le lijé bien duro, le lijé bastante fuerte y ya le tapé, digamos, le puse gota a los pocos orificios que quedaban, ¿vale? Llevo la mascarilla puesta, por eso lo mismo me oís algo mal. Y estas piezas ya las empecé a matizar, ¿veis? El acabado que tiene, ahora pondré unas fotos, tanto esta como esta. Y no la vamos a mover, aunque ya esté terminada para mí, vamos a seguir haciendo esta y que todo el pulverizado de barniz le vaya cayendo y nos la vayan matizando, ¿vale? Yo aquí tengo lija y vamos a lijar esas gotas. Estas gotas de aquí. ¿Veis? Aquí tengo un cubo con agua y vamos a ir lijando para dejarlas lo más liso posible. Y una vez se quede liso, ya empezaremos a matizar. Al final, bueno, vamos a tener que tirar un poquito de pintura a algunas zonas. Va a ser inevitable. Decía al principio del vídeo que no, que lo íbamos a hacer solo con barniz. Pero bueno, he rectificado. Rectificar, no sé si es de sabios en este caso, pero para que me quede, se lo podríamos disimular perfectamente a Keiko. Se la podría dejar que él ni se diera cuenta. Pero prefiero, digamos, tirarle un poquito de pintura, sobre todo aquí en estas zonas que ha quedado más blanca, aquí y aquí, que tenía una huella de otro color muy extraña. Por todo lo demás está bien, ¿vale? Yo voy a enseñaros esto, a ver dónde tengo un trapo, aquí, ¿vale? Y mirad, ¿veis? Está liso por completo, ya con las gotas que tenía. Se lo hemos dejado liso. Ahora ya solo queda limpiar muy bien, ¿vale? Porque digamos que ya empieza el proceso final. Y ya que limpiamos por arriba, inevitablemente hemos manchado por dentro la carcasa y no podemos entregar algo así. Así que limpiaremos también por dentro un poquito de curiosidad. Hay que ser un poquito curiosos. ¿Para qué? Para que así cuando hagamos cualquier reparación, quitaremos, digamos, pistas de que aquí se ha trabajado, etcétera, ¿vale? Para dejarlo lo más presentable posible, ¿vale? Así que yo me voy a poner a limpiarla y ya al siguiente vídeo le tiraremos 2 o 3 puntos de color y empezamos a matizar. ¿Y qué es lo bueno de tirar el color ahora? Que si nos equivocamos o erramos en alguna zona, da igual, como están protegidas las pegatinas, podemos limpiar sin miedo con alcohol, que no se nos van a ir, ¿vale? Bueno, yo me pongo a limpiarla y ya siguiente vídeo le aplicamos el color que lo he hecho con gris y negro y empezamos a matizarla. Bueno, pues una vez ya bien limpio, ¿vale? Por fuera, por arriba, por abajo,
que quiera decir, ¿vale? Vamos a darle ya, digamos, el color. Vale, tiraremos unos pulverizados de color muy finamente a las zonas, digamos, donde veamos más blanquecinas, con más burbujas, etcétera. Y una es aquí en la zona del botón, ¿vale? Vamos a bajar aire. Vale, pulverizamos, ¿eh? Ya está. Y luego, y ahora, por ejemplo, si me hubiese pasado y digo, ¡hala! He manchado el reset, ¿vale? Pues cogemos con alcohol, sin miedo, ¿vale? Y limpiamos el contorno, porque no pasa nada, porque hemos hecho bien en protegerlo por abajo. Y ahora soplamos el alcohol. Vale. Y a ver dónde más vamos a ir buscando y vamos a ir dando pequeños pulverizados por aquí. Aquí la zona esta, que era una de las más complicadas. Ahora un poquito más de aire. Así hasta que salte el compresor, ¿vale? Bueno, como es, voy a hacer varias, vamos a desconectarlo. Vale, y una vez desconectado, vamos a seguir. Parte de atrás, que teníamos aquí, digamos, el mayor problema. Tiramos, pulverizamos. ¿Vale? Aquí también, solo donde veamos las zonas así más blanquecitas. Vale. Aquí también que teníamos, recordamos, una zona que se había comido el color. Tiramos pulverizado. Al final la vamos a pintar entera casi, ¿eh? Vamos tirando. Eso que ha sonado es el compresor que iba a saltar ya. Hemos hecho bien en desconectarlo. Y así es como la vamos a ir matizando. Y una vez le hayamos tirado ya el color, digamos, a todo, dejaremos pasar 10-15 minutos y ya empezamos a aplicar el barniz con pequeños pulverizados. Vale. Por aquí, así. Aquí en SNK. Vale. Y yo creo que ya casi la tendríamos, ¿eh? Ahora limpiaremos aquí la zona esta de Power y de Memory Card. Mirad, ¿veis? Vale, que se ha podido manchar esa zona central. Pues cogemos trapo limpio, ¿vale? Con cuidado. Y vamos limpiando, limpiando, limpiando. ¿Vale? Para recuperarle todo. Las letras de enojeo que se habían manchado también. Y ahora aire. Vamos a soplar. Y aunque ahora lo veamos así marcado, no pasa nada. Cogemos ya el barniz y empezamos a matizar. Vamos a darle la primera, aunque no tengamos aire en el compresor. Vale, soplamos. Vale, que vaya igualando. Vale, esto es barniz, ¿veis? Mirad. Pues ahora vamos a ir soplando y le daremos otra pasada y así haremos 2, 3, 4 veces las que hagan falta hasta, digamos, igualárselo todo, ¿vale? Yo voy a dejar pasar 10-15 minutos y le vuelvo a dar otra pasada. Y mirad, ¿veis? No pasa nada, vamos tirando pues aquí otra vez a esta pieza, a esta que queremos volverle a dar, pues le volvemos a dar todas las veces que queramos porque ya lo único que queremos es que se vaya matizando todo por igual, ¿vale? Yo dejo secar un poco y 10-15 minutos y vuelvo a darle otra más de barniz.
Ya hemos dejado pasar 10-15 minutos y mirad, veis, todavía está un poco húmedo, pero no pasa nada. Vamos a darle otra vez y ya sería la segunda vez. Si no nos convenciera, a los 10-15 minutos le volvemos a dar y dejamos. Y si no, al día siguiente se le vuelve a dar, pero mirad, veis, si ya miramos, ya vemos cómo se ha afinado todo, cómo se ha disimulado todos los golpes, lo tenemos completamente liso. Y ahora vamos con mucho aire, ¿vale? Saltará el compresor en breve, así que yo dejaré de hablar, pero con mucho aire le vamos a ir dando a todo. ¿Vale? Le vamos a ir tirando barniz, así pulverizado, a toda la zona. Y sobre todo a la zona donde recordamos que estaban los defectos. Para que se disimule por completo. ¿Veis? Y así, poco a poco, así es como dice la Wonder Mega. Exactamente igual. Y se va quedando completamente lisa. Mirad, ya lo tenemos todo recuperado. Tenemos toda la forma. Por lo menos hemos recuperado la forma. Y ahora ya es darle la textura, que no será igual, exactamente igual que la original, pero muy, muy parecida. ¿Vale? Bueno, yo lo dejo aquí. Y ya lo enseño en el siguiente vídeo. Bueno, y una vez ya terminada y ya matizada, este es el aspecto que presenta. Al final la matizo en casi 3 veces, pero le podemos dar, digamos, las veces que queramos. Yo lo que he hecho mucho es, a medida que estaba repintando otras piezas o estaba haciendo otras consolas, yo estas piezas las tenía, digamos, en la misma cabina y que le fuera cayendo el pulverizado siempre que pintaba barniz. Ojo, no cuando pintemos un color, porque aunque creamos que no, se pueden colocar partículas si estamos pintando amarillo, rojo, etcétera, etcétera. Solo con el barniz. ¿Que hay otros métodos de hacerlo? Seguramente. Con barniz mate, etcétera, pero es lo que digo. Yo no utilizo barniz mate, no me voy a comprar una lata para usarlo una vez o 2 veces al cabo del tiempo, porque son productos que se ponen malos. Son productos que siempre vienen con una fecha de caducidad, ¿vale? Que es bastante larga, pero yo no lo gasto. Si lo gastara sí que tendría. Y bueno, espero quedaros con la idea, ¿no? Al final tenemos que pintar. Al final he tenido que tirar color sí o sí, que creía que no lo iba a hacer, pero bueno, siempre tener, digamos, esas ideas, ¿vale? Para poder restaurar cualquier pieza, para poder proteger cualquier pieza, que era la idea que os tenéis que quedar. ¿Qué era con lo que teníamos? ¿Con qué partíamos? Con una pieza que estaba destrozada. ¿Qué tenemos que hacer? No puede ir a más. Tenemos que congelarla, tenemos que protegerla como sea. Y a raíz de ahí, trabajar, que es lo que yo he hecho. La he capsulado con barniz, lo he protegido, ¿vale? Que luego se nos ha contaminado, etcétera, y nos ha pasado, bueno. Pero lo primero era proteger lo que teníamos, que no fuera el deterioramiento a más. Ya de ahí a mejorar lo posible, cada uno con su habilidad. Yo he llegado hasta aquí, habrá otro que lo deje mejor, etcétera, etcétera. O que lo deje peor, pero como la hemos protegido, tenemos otra oportunidad de repararla. Eso es lo bueno. Y cómo le hemos nivelado todos los desperfectos, que todos los escalones que tenía, etcétera. No es original, no será la rugosidad original. Lo mismo no es ni el color original, pero estuve hablando con Keiko, con el chico, y que tiene varias. Me enseñó una foto que si no salen 4 o 5 Neo Geos y me dice que cada una es de un color. O bien por el pase del tiempo, o bien por la tirada de plástico, etcétera, etcétera. No sé el por qué, pero me dice que cada una tiene un color, porque le dije, bueno, digo, te estoy mezclando el color, no sé si tirártelo a negro, tirártelo a azul, como la Wonder Mega de Chisco, y me dice, no te preocupes, Dani, dice, porque cada una que tengo es de distinto color, y todas son el mismo modelo. Lo mismo cambia, no sé si la numeración, etcétera, ¿vale? Bueno, espero sobre todo que se haya entendido, quedaros con la idea, que sé que al principio digo una cosa y luego el proyecto nos cambia, pero eso os va a pasar con muchas cosas. Y como siempre digo, hoy estamos haciendo consolas.
Pero cuando hacemos un coche, cuando hagamos una moto, cuando hagamos una bici, hagamos lo que hagamos con temas de pintura, tenemos que estar preparados siempre para todo. Porque pocas veces te sale todo bien a la primera. Muy pocas veces, aun teniéndolo todo controlado o creemos que lo tenemos controlado, en pintura nunca se tiene nada controlado. Puedes controlar la cabina, puedes controlar la pistola, puedes controlar la instalación. Pero que entre una persona, te deje un trapo contaminado, te puede pasar 20.000 cosas y tenemos que estar más o menos preparados, ¿vale? Bueno, lo dicho, yo ahora voy a pasar con el vídeo que me dejó el amigo Chisco, ¿vale? Nos pone muy bien, no somos tan buenos, pero bueno, le hacía la ilusión y me dijo que lo pusiera sí o sí y lo voy a poner ahora al final, ¿vale? Daros las gracias por todo, el apoyo, por compartir mis vídeos, la cantidad de gente que me escribís y me preguntáis. Y nada, simplemente daros las gracias. Es lo único que puedo hacer. Muchas gracias. Muy buenas, seguidores de Dani, del canal de Dani, que seguro que ya sois 1 millón. Bueno, diréis, ¿qué hace este tío que se nos cuela por aquí? Pues bueno, yo soy aquel tío, el que, bueno, era y soy el dueño de aquella Wonder Mega que restauró Dani. ¿Y para qué estoy aquí? Pues lo primero, pues para hacer algo que hoy prácticamente parece que está en desuso, y es el ser agradecido. Y es que no tengo palabras para decir lo que hizo Dani por mí. Yo compré esa Wonder Mega y estaba destrozada. Estaba destrozada en 2 sentidos, en el sentido estético y en el sentido de electrónica, ¿vale? La consola no funcionaba bien, no daba imagen, no daba sonido. Pero en cuanto a lo estético, pues yo estaba, bueno, sin ningún tipo de esperanza. Yo dije, compré esa consola, tenía unas pegatinas por encima, le quité las pegatinas y la consola, como visteis, y tal y como está en el vídeo de Dani, que por favor, si no lo habéis visto, ir a verlo, la consola estaba destrozadita. Entonces yo contacté con Dani, buscando un día por Wallapop, dije, anda, mira, un tío que pinta teléfonos, ¡jo, qué guay! Voy a llamarle. Y claro, yo imaginé aquí este cuarentón feo con ojeras y canas, le mandé un mensaje, dije, no me va ni a contestar, me va a mandar a la mierda. Pero nada, todo lo contrario. La verdad que desde el minuto 1 Dani siempre fue súper atento y una cosa que es muy importante, súper cariñoso, sincero, honesto y humilde, algo que parece que hoy también está en bastante desuso, el ser humilde. Entonces, realmente cuando recibí la consola, que la recibí hace poco porque estaba por ahí de viaje, ¿no? Estaba muy malita, cogí la consola y dije, no me lo puedo creer, se me saltaron las lágrimas. Yo ya la había visto en imágenes y estaba muy bien y tal, pero yo soy una persona que no soy un fricón, pero soy una persona que me gusta que las cosas se hagan bien y soy bastante quisquilloso, ¿no? Y realmente dije, no puede ser lo que estoy viendo. Hostias, es que no solo es el estado estético, es que se le nota el cariño. O sea, tú coges la consola y dices, se le ha puesto mucho cariño. Y eso es algo que día a día Dani me transmitió. Dani todos los días me llamaba o me mandaba un mensaje, me decía, mira, Chisco, la evolución, mira cómo va, mira cómo no sé qué, ¿te gusta? ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? Por lo tanto, solo puedo agradecer a Dani su excelente trabajo. De verdad, no he visto a nadie que pinte como Dani. Y sobre todo hablas con él y te das cuenta del tipo de persona que es. Y ya os digo, no tengo palabras para describir a Dani. Así que, quien quiera customizar sus consolas, quien quiera restaurarlas, Dani. Y luego hay otra persona muy importante, y es la persona, la dueña de esas carcasas que tiene Dani. Esas carcasas pertenecen a Keiko. Keiko fue el otro rescatador de mi consola. Mi consola estaba completamente muerta y yo estaba completamente descreído. Decía, la consola no va a volver a la vida ni de coña, ¿vale? Había estado en manos de otra persona que no supo entenderla, por así decirlo, y mira, no funcionaba, se había cortocircuitado, no daba imagen, no daba sonido, se calentaba, hacía un ruido de la leche. Entonces, hay otra persona muy importante, esto es un trío, ¿no? Es que suene fatal, al que le consulté, le dije, oye, mira, mi consola no funciona. Esa persona es Néstor, uno de los mejores vendedores de Wallapop. ¿Qué digo yo? Uno de los mejores. El mejor vendedor de Wallapop. Si buscáis material de Neo Geo y japonesadas, Néstor de Motril, Wallapop. Yo solo le compro a Néstor. Pero bueno, le pregunté, Néstor, ¿qué puedo hacer con mi consola? ¿La vendo, tío? ¿La tiro a la basura? ¿Qué hago? Es una pena. Y me dijo, habla con Keiko, el dueño de esas carcasas, y que además vamos a poner aquí la información de Keiko para que el que quiera poner su consola al día y a punto, llame y hable a Keiko, ¿vale? Keiko, al igual que Damaro, parecen la misma persona. Todos los días, Chisco, mira, vamos a hacerle esto, vamos a cambiarle los reguladores, vamos a probar con los condensadores, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Desguazó un mega CD japonés. O sea,
el tío se volvió loco, y lo sé, y sé a ciencia cierta que se volvió loco. Estuvo día tras día, nos mandábamos 80 mensajes al día a ver qué hacemos, Chisco, a ver cómo lo arreglamos. Sé que fue muy difícil, el chaval ni durmió por real, vamos, y lo digo literalmente, o sea, ni durmió porque por las noches Chisco le está dando vueltas a ver qué podemos hacer, qué vamos a hacer, qué tal, no sé qué, no sé cuántos, y me ha devuelto la Wonder Mega funcionando mejor que el primer día. Espectacular, no hay un técnico mejor en toda España. Y me podéis poner a parir, pero yo es lo que pienso. Así que nada, gente, si queréis poner vuestras consolas a punto, en lo estético, Damaro, y en lo electrónico, Keko. Por favor. O sea, además así le ayudamos, bueno, le ayudo un poco, ¿no? Bueno, intento ayudar a todo el mundo. Otra persona con la que quiero ser muy agradecido y a la que le debo muchísimo. Y gracias a estas tonterías de la carcasa y la electrónica, al final he hecho dos grandes amigos que van a ser amigos míos para toda la vida, a los que les debo mucho, y no solo por lo que me han dado, sino por lo que me han aportado. Me han aportado sabiduría, cariño, amistad, sinceridad, y eso es algo que hoy en día está muy en desuso. Así que nada, chicos, a los dos y a Néstor también, ¿vale? Muchas gracias, un besazo y perdonar a este coñazo, pero es que teníamos que meter esto en este vídeo, porque se lo dije, Dani, mete esto en este vídeo, ¿vale? Muchas gracias, chicos. Mission complete.